El error de inteligencia que casi colapsa a un ejército nos enseña que un pequeño detalle puede cambiar el curso de la historia. Si te apasionan los giros inesperados y las lecciones que se esconden en la estrategia militar, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte ni un solo análisis sobre los errores más costosos del pasado. El error fue una minúscula pieza de desinformación. Un solo bit de datos, mal interpretado y mal ubicado en el vasto rompecabezas de la inteligencia militar. Pero ese simple error, un desliz en un informe rutinario, desencadenó una cadena de eventos catastróficos que llevó a un ejército entero al borde del colapso. Esta es la historia de la Operación Céfiro, una misión que debería haber sido una victoria rotunda, pero que se convirtió en una pesadilla logística y estratégica, todo por culpa de un enemigo invisible, la falta de información precisa. La Operación Céfiro era la culminación de 10 meses de meticulosa planificación. Se había concebido como un golpe maestro, una maniobra de flanqueo tan audaz que pasaría a los libros de historia. El objetivo era simple: un ataque sorpresa masivo, coordinado por 3 ramas de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, la Fuerza Aérea y las Operaciones Especiales, para tomar un punto estratégico de vital importancia que el enemigo consideraba inexpugnable. El éxito de la operación dependía de un factor crítico y fundamental: la superioridad numérica y tecnológica. Según los informes de inteligencia más recientes, el enemigo había concentrado la mayor parte de sus fuerzas en el norte, en la frontera más obvia, esperando un asalto frontal. El flanco sur, un terreno montañoso y aparentemente inhóspito, donde se planeaba la invasión, estaba, según los datos, defendido por solo 2 divisiones ligeras, mal equipadas y con escasa munición. La infiltración inicial, la vanguardia, consistía en 100 vehículos blindados ligeros y 1.500 soldados de élite, la crema y nata de las fuerzas especiales. Detrás de ellos vendrían 50.000 hombres y mujeres y un número indeterminado de tanques y aviones de combate. La victoria parecía inevitable, una conclusión tan lógica que la euforia era palpable en el alto mando. El plan fue diseñado por el general Alistair, un estratega veterano que había ganado 30 batallas y no había perdido una sola. Su reputación se había forjado en la precisión, la audacia y la confianza inquebrantable en su equipo de inteligencia. Confiaba ciegamente en sus analistas de inteligencia, una élite de mentes brillantes, formadas en las mejores universidades del mundo, que habían predicho cada movimiento del enemigo durante los últimos 2 años. La fuente principal de información, el pilar de toda la operación, era el equipo Omega, una unidad de espionaje encubierto que operaba desde hacía 7 años en territorio enemigo, infiltrada en todos los niveles de su sociedad y gobierno. El equipo Omega había proporcionado informes precisos y detallados sobre las posiciones, el armamento y la moral de las tropas enemigas. Sus datos eran tan confiables, tan consistentemente correctos, que el alto mando los consideraba inmaculados, casi como una verdad absoluta. Sin embargo, en un punto crucial, el engranaje perfecto de inteligencia, esa maquinaria bien aceitada de espionaje y análisis, falló, y el fracaso fue catastrófico. El error se originó hace 90 días, en el transcurso de una noche fría, con la interceptación de un mensaje encriptado. Un analista, un joven genio de 23 años, con 2 doctorados en criptografía y una mente tan rápida como una supercomputadora, pasó 20 horas descifrando el mensaje. Con los ojos inyectados en sangre, trabajando sin descanso, logró romper el código. El texto, al ser traducido, parecía ser una orden de movimiento para 2 divisiones de infantería. El mensaje especificaba que las divisiones se estaban moviendo al sur para unirse a la guarnición. El analista, confiando en sus herramientas automatizadas que habían demostrado ser infalibles en docenas de ocasiones y sin un contexto más amplio del lenguaje informal del enemigo, asumió que la guarnición era la del flanco norte. El mensaje, según su interpretación, confirmaba que la mayor parte de las tropas enemigas se concentraban en el norte, tal como se había predicho. El informe se redactó, se pasó por 2 niveles de revisión y llegó al general Alistair. Nadie cuestionó la interpretación. El equipo Omega nunca se equivocaba, y el mensaje parecía confirmar la premisa central de la Operación Céfiro.
La confianza en la tecnología y la brillantez del analista era tan grande que la verificación humana, un paso que podría haber salvado a cientos de miles de soldados, fue omitida por completo. La realidad era dolorosamente diferente. El mensaje encriptado se refería a una nueva guarnición establecida en el flanco sur, un movimiento sigiloso que había sido orquestado por el enemigo para engañar a los satélites de reconocimiento y a los drones de vigilancia, que tenían la tarea de monitorear la zona. El enemigo no tenía 2 divisiones en el flanco sur, sino 10. Habían movilizado a la mitad de su ejército en secreto, utilizando tácticas de mimetismo y camuflaje tan avanzadas que las tropas se mezclaban perfectamente con el terreno. Habían construido fortificaciones subterráneas que los hicieron invisibles para las cámaras de reconocimiento térmico y los satélites de detección de movimiento. El enemigo había anticipado que el general Alister, famoso por sus ataques sorpresa en flancos débiles, iría por el sur. Su supuesta debilidad era una trampa, un señuelo para atraer a la totalidad de las fuerzas invasoras a un terreno de combate donde tenían una ventaja decisiva y una serie de armas letales que se activarían al paso de la vanguardia. En una era donde la inteligencia artificial toma el mando, este relato es un sombrío recordatorio de los peligros de confiar ciegamente en la tecnología. Dale, me gusta, si te ha intrigado cómo un simple fallo humano puede tener consecuencias devastadoras, y suscríbete para seguir explorando los límites de la tecnología y el factor humano en la guerra. El día del asalto, la invasión comenzó según lo planeado. Las 100 vehículos blindados y los 1.500 soldados de la vanguardia cruzaron la frontera sin oposición. El general Alister, observando desde su puesto de mando, sonrió. La inteligencia era perfecta, su plan funcionaba. Pero esa sonrisa duró poco. A medida que la vanguardia avanzaba 5 kilómetros más allá de la frontera, el infierno se desató. Los soldados del frente de la vanguardia informaron de que las supuestas 2 divisiones ligeras se habían convertido en un infierno de vehículos blindados y tanques pesados. La sorpresa se convirtió en una trampa. Estaban siendo atacados por 300 tanques pesados y 150 vehículos blindados, una fuerza de combate que superaba por mucho a la vanguardia. El ataque fue devastador. En cuestión de 30 minutos, la vanguardia quedó reducida a chatarra humeante, con 500 soldados muertos o heridos. El estruendo de los cañones y las explosiones era ensordecedor, y el humo y el fuego oscurecieron el cielo, dejando una nube de desesperación sobre el campo de batalla. Pero el mayor problema no fue el ataque, sino la trampa en sí. El enemigo había colocado 300 misiles antiaéreos portátiles y 200 lanzamisiles antitanque ocultos en la infraestructura civil. Estos misiles, que eran imposibles de detectar en los radares, eran la defensa perfecta contra la segunda ola, el asalto masivo de 50.000 hombres. Cuando la segunda ola de tanques y helicópteros de combate comenzó a cruzar la frontera, los misiles se activaron. Los tanques pesados, diseñados para resistir ataques frontales, no estaban preparados para ataques aéreos de precisión que venían desde todas las direcciones. En menos de una hora, 200 tanques fueron destruidos y 30 helicópteros de combate fueron derribados. Las comunicaciones del ejército se vieron comprometidas por un ataque de denegación de servicio, o ataque DDoS, que inutilizó los servidores de mando y control. La cadena de mando se rompió, los generales no podían comunicarse con las tropas y la confusión reinó. El ejército del general Alister, que había esperado una victoria fácil, se encontró al borde del colapso, con sus tropas en pánico y su cadena de mando rota. La moral se desplomó a medida que la realidad de la trampa se hacía evidente. El caos que siguió al ataque fue el peor de todos. Los soldados en la retaguardia, que habían estado esperando para unirse a la batalla, comenzaron a retirarse. Los informes de inteligencia que llegaban a los cuarteles generales eran contradictorios. Algunos informaban de una retirada masiva del enemigo, mientras que otros informaban de un ataque frontal de 200 tanques. El general Alister, confundido y desmoralizado, no sabía en qué creer. El enemigo invisible había logrado su objetivo. Habían paralizado al ejército invasor no con fuerza bruta, sino con la confusión y la falta de información. La guerra de información había logrado lo que los tanques no podían. Habían destrozado la moral del ejército y lo habían llevado al borde del colapso. El general Alister, desesperado,
envió un mensaje de emergencia a su analista jefe, el joven genio que había descifrado el mensaje. Le ordenó que volviera a examinar todos los informes, desde el principio. El analista jefe, con la ayuda de un nuevo sistema de inteligencia artificial que analizaba los datos contextuales, descubrió el error en cuestión de 5 minutos. El término guarnición en el mensaje encriptado se refería a una nueva base secreta que el enemigo había establecido en el sur. El error no fue del joven analista, sino del sistema automatizado que no había podido identificar el contexto de la palabra. El error fue el fracaso de la tecnología para entender el sutil arte del lenguaje humano y la jerga militar del enemigo. En los meses que siguieron, se llevaron a cabo 3 investigaciones separadas sobre el fracaso de la operación. Se interrogó a cientos de analistas, se revisaron miles de documentos y se analizaron cientos de horas de grabaciones de comunicaciones. La conclusión fue la misma. El error se debió a una sola palabra, mal interpretada por una máquina y no verificada por el ojo humano. El general Alistair fue relevado de su mando y el joven analista fue despedido con deshonor. Pero la verdadera lección no fue sobre la incompetencia individual, sino sobre el peligro de la confianza ciega en la tecnología. La Operación Céfiro cambió la forma en que los ejércitos modernos recopilan y analizan la inteligencia. Se implementaron nuevos protocolos de verificación humana y se le dio a la intuición de los analistas la misma importancia que a los datos generados por la máquina. Se reconoció que la guerra moderna no es solo una batalla de fuerza bruta, sino una batalla de información. El que tiene los datos correctos y el contexto para interpretarlos tiene la ventaja. El que se equivoca, incluso en una sola palabra, está condenado a la derrota. El enemigo invisible no se esconde en los búnkeres o en las bases secretas, sino en los espacios en blanco entre las líneas de los informes de inteligencia. Y los comandos especiales, la punta de lanza de la defensa moderna, deben aprender a luchar no solo contra un enemigo que no pueden ver, sino también contra su propio error. Este video ha desvelado un error histórico que puso a un ejército al borde del abismo. Pero, ¿podría suceder de nuevo? Únete al debate en los comentarios. Si te ha gustado, dale me gusta y suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de analistas y no te pierdas el próximo capítulo en la historia de la guerra moderna.